Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy tendremos un invitado muy especial, el licenciado Chanel Rosa Chupani, quien fue director del Servicio Nacional de Salud, fue director de SENASA, fue uno de los creadores de la Ley 8701 que cumple esta semana 25 años, es un economista, un académico de alta gama. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia de un amigo, un colega, un economista prestigioso, que fue director del Servicio Nacional de Salud, que fue director de SENASA, que tiene toda una vida como académico, un hombre preocupado por los asuntos sociales y económicos, como es natural. Me refiero al hermano Chanel Rosa Chupani. Bienvenido. Saludos, a tu casa, hermano. Un placer, querido, como siempre, volver aquí. Un placer, gracias, de Chanel. verdad que sí. Chanel, en esta semana se conmemora 25 años de haberse promulgado la Ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde tú trabajaste desde un principio. Y a mí me gustaría que tú les explicaras a los amigos televidentes cuál es tu percepción del avance que ha surtido en la sociedad dominicana la implementación de esta importante ley. Sí, bueno, ahí viene el famoso dilema del vaso medio vacío y medio lleno. Yo supe lo que era la seguridad social antes de la ley 8701, que no era seguridad social, teníamos un Instituto Dominicano de Seguro Social, que tenía un límite de cobertura poblacional, solamente podían estar en ese seguro las personas que ganaban 4.014 pesos o menos, no habían empleados públicos, no había militares, no habían personas que estuvieran por encima de ese salario, cubría los niños hasta los 3 años, igualmente teníamos el sistema de iguala médica con muchísimas limitaciones. Yo recuerdo que si tú te casabas para tener un hijo y que te lo cubriera, tenías que esperar 9 meses después del matrimonio, después que te casabas, no aceptaban las uniones, la unión libre, etc. Esa era la situación que teníamos en ese momento. Apenas teníamos un 13% de cobertura nacional. Nosotros siempre pasábamos vergüenza porque íbamos a los foros internacionales y junto con El Salvador y Haití eran los países que menos cobertura teníamos. Me refiero a cobertura poblacional, es decir, gente cubierta por un seguro de salud. Lógicamente, con la ley 8701 el panorama cambió y ha cambiado radicalmente comparado con esa situación. Hoy nuestro país es uno de los países que tiene más cobertura en América Latina. Somos los 3 o 4 países con mayor cobertura. Prácticamente el 98% de la población está cubierta por alguno de los regímenes de aseguramiento. Y no tenemos un 100% porque siempre se sabe que hay un tema legal de gente que no tiene documentación. Tenemos un plan de servicio de salud que hace explícita. ¿Qué quiere decir que hace explícita? Que usted sabe qué le cubre y qué no le cubre. Entonces usted puede exigir tenemos medicamentos, tenemos todo el tema de alto costo, tenemos ya incrementados. Exactamente, pero además tú no tienes que esperar a casarte para que te cubra el embarazo de tu esposa, se aceptan las uniones libres, hay un sinnúmero de cambios que es importante. Por supuesto, uno siempre quiere más. Yo creo que el modelo ya necesita cambios importantes, sobre todo el tema del financiamiento. Yo creo que los recursos que hoy se captan, y lo tengo que decir, en la seguridad social, y hablo básicamente en el tema del seguro familiar de salud, yo creo que no son suficientes ya para la demanda alta que tiene la población dominicana, porque cambia el perfil epidemiológico. La gente hoy, el envejecimiento de la población es mucho mayor, y eso implica gastos, más gastos y más caro, más costoso. Una persona, por ejemplo, pensionada gasta 5 veces lo que gasta una persona, un activo en promedio. O sea que, si bien es cierto que se requieren cambios importantes, pero también es cierto que tenemos avances importantes de lo que teníamos anterior a la ley 8701 a lo que tenemos hoy en día. O sea, la gente puede elegir dónde afiliarse, la gente puede, o sea, hay un sinnúmero de condiciones, hay una institución que defiende a los afiliados, tenemos una tesorería que recauda y distribuye sin
sin fallar todos los meses a las ARS. Tenemos una regulación del mercado, que el mercado de salud es un mercado que necesita regulación estatal, porque es un mercado con muchísimas fallas. Y nada, yo pienso que, reitero, debemos ya ir pensando en algunos cambios importantes, pero en relación a la pregunta que tú me haces, con relación a la pregunta que me haces, que me formula, no hay duda que es un cambio impresionante que hemos tenido. Yo creo, Chanel, que con toda razón estamos frente a la universalidad en el aseguramiento, en el seguro familiar de salud. Y además de eso, lo que tú mencionabas, que quiero reiterarlo, la eficiencia como se maneja, la empresa procesadora de la base de datos de la Seguridad Social conjuntamente con la Tesorería de la Seguridad Social en el recaudo y la dispersión. Claro. Somos un modelo para el mundo. Así es. Una sola institución con la claridad, con la transparencia y con la efectividad. Y que nunca ha habido queja de que nunca ha habido queja. Y que no me llegó el pago a mi ARS. Eso no existe, no ha habido problema nunca con ese tema. O sea que son avances importantes, como tú bien señalas, incluso son modelos que pueden replicarse en otros países de la región. Pero, Charles, sin embargo, la ley 8701, es mi percepción, tiene muchísimas cosas buenas que no se han implementado. Así es. Que si se hubiesen implementado tuviéramos un sistema muchísimo mejor. Claro, así es. Pero recientemente el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la resolución 624-02, que entre otras cosas se crea la cápita diferenciada por grupo etario y por sexo. Algo que está contenido en la ley en su artículo 160 y que no se había aplicado nunca. Como tú eres un técnico en la materia y has vivido de ahí en carne propia, porque dirigir a SENASA, que es la ARS más importante del país, por la cantidad de afiliados que maneja, 5 millones y pico en el subsidiado y más de 1 millón de contributivos, sin lugar a dudas tiene un peso muy grande. Y tú tuviste una gestión muy buena frente a esa institución como un técnico preparado y por tal razón es importante que los amigos televidentes conozcan cuál es tu parecer de la implementación de esta disposición que sí es un cambio estructural en el seguro familiar de salud. Mira, José Manuel, yo lo que voy a decir, lo voy a decir porque es lo que yo creo. Es un tema que yo lo he querido siempre, de principio prácticamente. Yo recuerdo que cuando solamente existía régimen subsidiado, tú recuerdas que hubo unos años, 4 años que tuvo SENASA con el régimen subsidiado. Yo decía a don Henry, recuerdo yo, decía don Henry, ¿por qué no aplicamos cápita diferenciada aunque sea en el subsidiado? ¿Por qué SENASA tiene que recibir lo mismo por una persona joven que va a consumir que por una persona adulta? Porque nosotros mismos, los promotores que tú tienes en la calle van a tener la tendencia a buscar gente joven. Claro. Entonces, de ese momento yo vengo luchando por eso. A los amigos televidentes, todavía ayer, esta semana, yo estuve haciendo algunas aclaraciones en las redes sociales. ¿Qué es capital? Primero, ¿cómo funciona el modelo actualmente? El modelo funciona de la siguiente manera. La tesorería capta los recursos que pagan las empresas y las personas y los distribuye en cápita, o sea, per cápita a las ARS. Yo tengo 1,000 afiliados y no importa la edad y el sexo, yo recibo 100 pesos por cada afiliado, si esa fuera la cápita, por ejemplo. Lo que se está planteando ahora es que esos 1,000 pesos que yo reciba, o esa cápita que yo voy a recibir, esté asociada a 2 factores. Posteriormente podemos hablar de otros factores con el tiempo, que es básicamente el sexo y la edad. Y la edad. ¿Por qué? ¿Y por qué yo estoy de acuerdo? Primero, no solamente porque yo no creo que en esto se trate de salvar o no en una ARS o 2 ARS, otra ARS, o que otras se fatidien, que no es el tema. Yo creo que cada día más debemos buscar mecanismos donde las mismas ARS tengan la tentación de seleccionar riesgo. De decir, déjame buscar a la gente más joven, déjame buscar a los hombres. Si tú tienes una cápita que yo te digo, te voy a pagar más por una persona de 60 años que por un joven de 24, yo no voy a poner ningún tipo de obstrucción a captar a esa persona, porque yo voy a recibir en función de lo que esa persona consume. Aclarar, como te decía, que esta semana se dijo que eso iba a implicar un pago adicional para los afiliados. Eso no va a implicar, para el empleador también. Para el empleador. No va a aplicar, la gente no va a sentir ningún tipo de variación en lo que paga hoy.
incluso los dependientes, porque alguien me preguntó, me hizo una pregunta, y entonces yo que tengo a mi madre como dependiente, voy a tener que pagar una capital de 6,000. Tampoco es así. Eso será asumido por el sistema y por lo tanto yo creo que eso hace más equitativo el sistema dominicano, el Seguro Familiar de Salud, con esta medida. Yo creo que es una medida legal que está contemplada en la ley. Y cuando se contempló en la ley, nadie se opuso en ese momento que se implementara. Yo creo que el tema ha venido luego, posteriormente, con todo lo que ha pasado, pero yo creo, reitero, que es una medida que va a ser mucho más eficiente y va a ser mucho más equitativo, sobre todo el Seguro Familiar de Salud. Sin lugar a dudas, 100% de acuerdo con lo que tú has planteado. Y además, eso garantiza una sostenibilidad. Además de la sostenibilidad, claro. Y yo no creo. Pero escúchame, reiterar eso, señores, que para la gente eso no va a tener ningún tipo de implicaciones en términos financieros. Usted va a seguir pagando su misma cotización, usted va a seguir, eso es una relación entre tesorería y las ARS, más nada. Es una distribución diferente. Es una distribución diferente del mismo monto, claro. Pero hay una cosa relevante, Chanel, que tú mencionaste, y es el hecho de que hay que ir pensando en que en salud hace falta recursos. Sí, claro. Nosotros hemos planteado en otras ocasiones, como Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, que podemos hacer un planteamiento, digamos, gradual. Ahora mismo se aporta 9.58% a salud, el más bajo de América Latina. Qué bajísimo. Nosotros decíamos, vamos a llevarlo a 12 en 2 años. Un año. Tú sabes que hay evasión, hay ilusión. Y mucha. Claro, y la informalidad un 56%. Claro, entonces, eso es un 1.21 un año y un 1.21% otro año, que es 0.36 para el trabajador y 0.85 para el empleador. Eso no es nada. Pero asegurar... Pero hay que decirle a la gente, José Manuel, lo que eso va a implicar en términos de servicio. Claro. O sea, no es que va a ser gasto, eso no va a ser gasto administrativo de las ARS. Para nada. Porque también tenemos que decir eso, o sea, cuáles beneficios tendrían las personas. Asociados. Y yo creo que eso también hay que vincularlo, y escúchame que te interrumpa, con el tema de la atención primaria. O sea, ya no podemos darle más vuelta a ese tema. Nosotros somos el país que yo conozco, el único país del mundo que yo conozco que tiene un sistema de seguridad social y no tiene un primer nivel de entrada. No tiene una puerta de entrada. No tiene una puerta de entrada. O sea, la gente va directamente a un especialista, a veces a un súper especialista, que tiene una subespecialidad para un problema que a lo mejor se pueda resolver en un nivel primario. O sea, y eso también hace más costoso el sistema. Claro que sí. Eso, el tema del uso de los genéricos. O sea, yo creo que hay un sinnúmero de aspectos que no requieren modificación legal, sino ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo, porque yo he visto mucha gente diciendo, no, vamos a llevar de 12 a 20 mil pesos los medicamentos en una modificación legal. Eso no hay que modificar la ley, eso es que haya los recursos, claro. Porque la ley no te prohíbe ni te limita el monto que tú debes pagar o recibir por medicamento mensual. De hecho, se ha llevado de 3,000 a 12,000. Es a 12,000, sin modificar legal. Ahí está la evidencia, la ley permite eso. Claro, así es. Qué bueno, Chanel, que tú tocas ese tema, porque una de las grandes preocupaciones, y tú con tu experiencia y una persona estudiosa permanentemente, conoces muy bien la situación del gasto de bolsillo de las familias. Sí. Una de las quejas es que en nuestro país estamos desde un 43 a un 45%, que es una cosa monstruosa. Es altísimo. La Oficina Mundial de la Salud recomienda que el máximo sea un 20%. Así es. Y tú hablabas de algo que está contemplado en la ley actual, que debe implementarse en la estrategia de atención primaria y que haya una puerta de entrada mediante un primer nivel de atención. Claro. Y yo pienso que eso ayudaría a bajar el gasto de bolsillo porque ahí no hay copago. Claro, exactamente. Eso es lo primero que tú tienes eso. Exactamente. Lo que pasa es que al principio que comenzó el sistema, no sé si tú recuerdas, José Manuel, aquí hubo una... en los medios de comunicación hubo una especie de satanización de la atención primaria. Yo recuerdo que decía, no, que la gente que yo voy donde mi pediatra que yo quiera, que yo quiero ir donde el cardiólogo que yo quiera, eso si usted tiene los recursos, no hay problema. Claro. Pero la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Seguro Familiar de Salud no pueden ir a donde el médico que quieran. O sea, yo creo que cabría explicar y comenzar alguna experiencia piloto también, no sé, si regional, no sé, me refiero en el contributivo. Sí. Que la gente vea, que cuando la gente vea
lo que pasa con la atención primaria, porque fíjate, son dos objetivos importantes que nosotros tenemos pendientes, que son los más importantes. El tema del gasto de bolsillo, entiéndase por gasto de bolsillo aquello que usted gasta de su bolsillo, vamos, valga la redundancia, para cubrir servicios de salud, o que están excluidos, o que no se cubre solo una parte. Pero además el 70 y pico % de esos gastos son medicamentos. Sí. Son medicamentos, vamos a estar claros. Tú sabes que son medicamentos y muchos medicamentos de marca que indican los médicos, que ese es un tema también que tenemos pendiente. Y lo otro, como tú bien decías, la atención primaria, o sea, es inconcebible. Yo estuve una vez en Estados Unidos, tuve un problema de salud que me llevaron a una urgencia. Y yo recuerdo que yo salí de ahí, me indicaron una receta. Estaba hablando de un hospital en Washington, el hospital de la Universidad de Washington. O sea, un hospital top. Claro. Y cuando yo salgo de ahí, salgo con una prescripción. Una prescripción que voy a una farmacia y me dan en un papelito. Un genérico. Un genérico, o sea, es un genérico. Y tiene que ir, y eso que fue una emergencia que se tiene, Exacto, pero allá claro. existe también La esa atención puerta de primaria, entrada. claro, claro. Es un médico general el Claro, que decide si tú tienes que ir donde un especialista. Y si no, tú no llegas donde el especialista. Pero mira, yo me contaba en estos días una persona, amigos recíprocos que tú y yo tenemos, que ella estaba en Estados Unidos y un familiar tuvo problemas en nocturno, con un dolor en el estómago y eso, y cuando van, ¿tú sabes dónde fueron primero? A un médico familiar. Claro. Entonces el médico ahí detecta que tiene una obstrucción y lo deriva entonces a un hospital especializado. Entonces ellos fueron ahí a ver si podían resolver ahí. Sí. Ese, por supuesto, nosotros tenemos que entender, porque la idea que tenemos de un primer nivel son las ideas de la UNA, es cosas distintas. Totalmente. Son especialidades básicas, donde tú puedes hacer laboratorio, donde tú puedes hacer... Capacidad resolutiva. Claro que sí, con capacidad resolutiva. Sí. Porque si no, me pasa como me pasó a mí alguna vez en Senasa, que contraté un primer nivel y el primer nivel era dueño del segundo nivel. Entonces yo pagaba 2 veces porque era una pues no es eso, es resolver ahí. Es resolver ahí. Resolver y tener claro. indicadores medibles. Sí. Indicadores medibles. Tú tienes que tener un porcentaje de las mujeres embarazadas con chequeos prenatales. Claro. Tú me tienes que tener un % de cobertura para los muchachos, para los niños. Tú tienes que tenerme un chequeo para los hombres. Tú tienes que tener un seguimiento constante con los hipertensos y las personas que sufren diabetes, o sea, con los enfermos crónicos. Es eso. Sí, definitivamente. Eso que se trata. Y con eso cambiamos, que vamos a cambiar. Si no es así, nosotros no vamos a cambiar. Porque finalmente no hemos convertido en un sistema pagador. Exactamente. Donde tú tienes un problema de salud, tú vas al médico, ¿verdad que sí? Tú vas al médico, el médico te indica tal cosa, la ES paga eso. Pero ya, o sea, el impacto que se quiere en salud no se logra. No tenemos un sistema de salud, sino un sistema de enfermedad. Un sistema de financiamiento de enfermedad. Claro. Entonces Exacto. tenemos que lograr que tengamos un sistema preventivo que promueva la salud, pero venga la enfermedad. Y además de eso, que sea menos costoso para el afiliado. Eso que tú mencionabas, la cuestión de los medicamentos, hay que buscarle alguna forma. Urgente. Pero urgente, porque óyeme, aquí hay medicamentos genéricos de buena calidad. Claro. Y podemos lograr que la FDA lo apruebe, o que la EMA lo apruebe. Incluso están aprobados por agencias internacionales. Exactamente, de prestigio. Medicamentos, o sea, porque en Estados Unidos y en Europa eso es lo que se usa. Exactamente. Medicamentos. Igual, aquí los medicamentos, incluso los de marca, son costosísimos. Costosísimos. Muy por encima de la región. Muy por encima del promedio. Y además de eso, son costosísimos y cada día aumentan más. Te aumentan más. Entonces es una situación bastante complicada. Claro. Y nosotros estamos de acuerdo con el libre mercado. Usted quiere de marca, cómprelo usted. Nosotros le cubrimos, Seguridad Social tiene un tope, hasta lo que cueste el genérico. Así es. Y entonces vamos a tener un sistema de protección y vamos a volver a un sistema de salud que tengamos un récord médico único. Un récord médico único, por ejemplo, electrónico. Tan imposible lograr eso. O sea, donde quiera que yo voy me abren un récord médico. Claro. O sea, y el sistema, entonces, en el sistema no tengo ninguno, sino que eso lo tiene cada médico, que yo voy, cada especialista. Sí, un pedacito de tu récord médico, así pero, no se puede. Volviendo al tema del financiamiento, que es un tema crítico, hay que ir repensando, sentarnos. Yo sé que es muy difícil ahora mismo en la sociedad explicarle que va a aumentar la seguridad social, sobre todo después de lo que pasó, todos sabemos que pasó en Senasa, etcétera, pero explicar a la gente qué va a implicar ese aumento en términos de beneficios. Claro. De beneficios.
que si se devuelven el beneficio, la gente, yo creo que lo acepta, porque la gente va a gastar mucho menos. Y por supuesto, a mí me pasaba algo en Senasa, con los médicos, con muchas sociedades especializadas, que tú hacías negociación, le aumentaba la tarifa y te seguían cobrando igual al Igual usuario. que cuando se le aumenta la tarifa, ellos no le Igual bajan nada. al usuario. Entonces, ese es un tema, porque los sistemas, nosotros hemos malentendido lo que es un sistema de seguridad social. Lo hemos malentendido. Un sistema de seguridad social, un sistema donde... De protección social al más vulnerable. Exactamente, eso ¿Entiendes? es todo. Sí. Al más vulnerable. Y para eso están los planes complementarios. Claro, y los voluntarios y de prepago. Los voluntarios, exactamente. Pero lo que se cubre en el plan básico de salud, lo que cubre por ley la seguridad social, básico no quiere decir que sea lo menos importante. Básico quiere decir, al contrario, que eso es lo fundamental. Claro. Que es lo fundamental, que es lo más costo efectivo, que es lo que podemos resolver más enfermedades, solucionar más enfermedades. O sea, eso es lo que significa un plan básico. Claro, y que eso está basado en algo con mucha evidencia de un levantamiento epidemiológico que es el Ministerio de Salud y determina cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población. Claro. Mira, eso no es al ojo por eso que tú ciento. tocas, eso es importante. Yo recuerdo que cuando teníamos la pandemia, a mí se me confirmó una idea que tenía hace muchos años. Y es la importancia de que, los gobiernos no hacen mucho caso a ese tema, de que salud pública, el fortalecimiento de la salud pública en el territorio. O sea, el fortalecimiento de la salud pública, del Ministerio de Salud Pública en las áreas, en las direcciones provinciales de salud. Que tú tengas, porque que demostró la pandemia que no teníamos personal suficiente, Así es. que no había ni siquiera a veces para la gasolina, para transportar personas en los vehículos, que no tenían muchas veces vehículos, que funcionaban en casas alquiladas. Y yo siempre decía, vamos a buscar un modelo de 32, 34, la que sean las direcciones provinciales, y que todo el mundo sepa, cuando vaya a un sitio, ahí está mi dirección provincial, que sea el mismo modelo de arquitectónico. Claro. Y con personal, porque nosotros también tenemos la tendencia de invertir en los hospitales. A veces, y los hospitales no redundan muchas veces en beneficio. Hay una sobreestimación yo siempre lo decía. Yo decía en el servicio, nosotros hacemos aquí lo que menos aporta a la salud. Lo que menos impacto tiene la salud. Claro, lo que menos impacto tiene. Impacto tiene la salud colectiva, impacto tiene la prevención y promoción, ese tipo de cosas. No es que es importante, no que debe ser importante, pero, y eso está estudiado, eso no solamente aquí. Está estudiado que los prestadores de servicios de salud, entiéndase los hospitales y el personal, consumen el 90% de los recursos, pero solamente reciben el 10% de los recursos, pero consumen el 90% de los recursos, ¿sabes? O sea, que es contrario al primer nivel, que recibe mucho menos recursos y consume mucho menos recursos, es menos costo efectivo. Sí. Chanel, voy a pedir tu anuencia para cumplir con algunos compromisos comerciales. Continuamos luego de la pausa con el amigo Chanel Rosa Chupani, quien es un economista y un hombre con mucha experiencia en el sistema dominicano de seguridad social y que trabajó en Senasa y después fue director del Servicio Nacional de Salud, ha sido siempre catedrático y una persona inquieta, estudiosa y siempre al día. Después de estos mensajes comerciales. Continuamos, amigos televidentes, conversando con el amigo Chanel Rosa Chupani, que es un profesional de mucha prestancia en el ámbito de la seguridad social y otros ámbitos como el social y económico. Chanel, hay un problema que afecta a la sociedad dominicana y como tú eres una persona muy inquieta y muy estudiosa, no puedo dejar de aprovechar tu presencia en este espacio para preguntar cuál es tu percepción y cuál es la fórmula que tú tienes para resolverlo, y es los accidentes de tránsito. La cantidad de muertes que se producen en nuestro país de gente joven. No tenemos ahora mismo ese problema y que conjuntamente con el problema de salud mental, yo creo que son grandes retos que tiene el sistema. Mira, el tema de los accidentes de tránsito, yo creo que la gente no lo sabe, pero aquí se gasta en accidentes de tránsito directa e indirectamente lo mismo que se gasta en salud, un 4% del PIB. Es una cosa inconcebible. Una cosa increíble.
con la cantidad de muertes que tenemos, con la cantidad de lesionados, de gente que no se incorpora al trabajo laboral durante el resto de su vida, etcétera. O sea, es una epidemia, ¿verdad que sí? Ha habido nuevas leyes, pero eso no ha bastado. Yo no sé si nosotros tenemos que endurecer la ley, buscarlo y tener más control, o sea que hay que buscar más control. Aquí no puede ser posible que andemos en las carreteras como si fuese a llevarnos por delante y no nos importara nada. O sea, me da la ganariamente, como que no hay ley. Exacto. Entonces ese es un costo importante en salud, pero no solamente por el tema del costo, sino por lo que implica en términos de salud para la gente, en términos de discapacidad, en términos de años perdidos. Entonces yo creo que ahí, yo decía siempre, si yo fuera ministro de Salud Pública, mi principal preocupación fuera con los órganos que tienen que ver con el transporte, ver cómo podemos solucionar eso. Y ¿sabe qué me preocupa mucho a mí, José Manuel? Que las pequeñas ciudades ya en el interior se están volviendo un caos. Total. O sea, tú vas, por ejemplo, a una ciudad como Jarabacoa y tú tienes un tapón. Tú vas, ni se diga La Terrena, tú vas a muchísimas ciudades, entre motoristas, guagüeros, y mi gente que maneja vehículos privados, porque no vamos a incluirlo también. Tenemos un caos en ese tema. Por lo tanto, esas son de las cosas que yo creo que hay que buscarle solución. Yo no sé si esa solución va a venir, como te digo, si le vamos a quitar a la gente ¿cómo se llama? El permiso a través del sistema de puntos. Pero nosotros tenemos que ser cero tolerancia. Tiene que haber un régimen de consecuencias. Tiene que haber, porque ese es el tema, que no hay régimen de consecuencias. Los guagüeros te andan, ya como tú sabes, los motoristas igual, o sea, 70% de los accidentes son con motores. En un país que tiene 4 millones de motores. De motores, imagínate tú, o sea, como tú eso no es tan fácil controlarlo. Sí. Pero lógicamente, o sea, y para el sistema de salud, yo te digo a ti que el costo que eso tiene, eso es impresionante. Pero, Chanel, porque las largas están, tú sabes que son a veces las estancias, los días cama que tiene una persona que tiene una accidente, son largos. Eso es más caro que cualquier otra cosa. Claro, porque una persona le puede durar 2 y 3 meses en una cama. Y hasta años. Exactamente, o en un cuidado intensivo, etcétera. O sea... Pues mira, Chanel, nosotros, y tú estuviste dirigiendo SENASA, que reitero es una ARS importante en nuestro país, y una vez se pasaron las atenciones en salud por accidentes de tránsito al SENASA. Sí. Y SENASA no pudo. No, claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro que no. Mira lo que pasa ahora. Los aseguradores dicen que ellos son responsables por los daños a terceros que causen sus asegurados. Siempre y cuando un juez dicte una sentencia diciendo eso. ¿Y una ARS qué va a hacer? No, ¿Va a esperar que un juez termine de sentenciar una sentencia para cubrir? Desde el momento que ocurre la accidente que el juez dicte la sentencia, la persona puede morir. Claro que sí. Pero además de eso, es una cobertura especial. Primero, la ley 8701 excluye los accidentes. Sí, claro, es un fondo distinto. Pero nosotros, las ARS, todas, de una manera, digamos, por sensibilidad social, están amparando esa cobertura por una disposición del Consejo Nacional de Seguridad que contradice la ley. Claro, totalmente. Pero que no había otra forma. No había otra forma. Que contradice la ley y que violenta el principio de juridicidad, claro, que una resolución no debe estar por encima de una ley. Pero bueno, lo estamos cubriendo. Nosotros hemos solicitado al Consejo Nacional de Seguridad Social que se haga una evaluación, porque actualmente nosotros, bueno, hay un 31% de vehículos solamente asegurados. El otro 60 y tanto, 69, no tiene seguro. Entonces, claro, si los aseguradores coadyuvaran, solamente tuviera resuelto el 31% del problema, sin resolver. Para nosotros, ahora mismo, la cobertura es un múltiplo de los salarios mínimos. Actualmente son 60 salarios mínimos. Cada vez que se incrementa el salario, se incrementa la suma asegurada. Y ahí no hay copago, ahí no hay deducible, nada de eso. Entonces, ¿qué resulta? Yo recuerdo que una vez hicimos un análisis con SENASA, a SENASA le costaba 46 pesos, a nosotros nos costaba y nos cuesta 42. Sí. Pero hay otras áreas que más o menos... más o menos, sí, claro, digamos un promedio de 44 pesos. Así. Solicitamos eso al Consejo, que se revisara conjuntamente con la CISARRIL, que hiciera una nota técnica, un estudio serio que sustentara lo que nosotros estábamos diciendo, porque la CISARRIL tiene todos los números de las ARS en 17 esquemas, que me que tú conoces muy bien. Sin embargo, nos contestó el Consejo que por ahora no se podía hacer, porque vamos a esperar cuál va a ser el efecto
de la cápita diferenciada, que esa resolución 624-02 es del año pasado, Sí, claro. pero le dio 6 meses para entrar en vigencia la cápita Que diferenciada. no tiene nada que ver tampoco con el tema accidente. Tampoco nada tiene que ver. Y la primera dispersión se va a hacer el día 15, a pesar de que ya entró en vigencia el día 1. Sin embargo, nosotros tenemos un déficit ahí de 10 pesos mensual, y en el Seguro Familiar de Salud hay 4.950.000 afiliados. Así es. 10 pesos es mucho dinero para nosotros, todo el sistema, incluyendo SENASA. Sí. Entonces, es algo que se cae de la mata. Nosotros hemos planteado, pero vamos a incluirlo dentro del catálogo de prestaciones con una característica especial. Exacto, esa sería una alternativa. Una alternativa, sí, eso yo también lo he pensado. Sí, y así seguimos ofreciendo una protección que la gente necesita. Así es. Y podemos recibir la cápita que tú no ganes, pero que tampoco pierdas. Claro, que tenga un punto de equilibrio por lo menos. Que haya un punto de equilibrio por lo menos. Entonces, todavía eso está en stand-by. Muchas veces se habla de la modificación de la ley, que es otro tema que yo quiero tratar contigo, porque yo soy de lo que pienso que hay muchas cosas que están bien, que lo que hay que cumplirla, y que, como bien tú señalas, somos dinámicos, las leyes no pueden ser estáticas, cumple 25 años y hay algunas cosas que hay que resolver y que hay que implementar, porque tenemos un mundo diferente con los avances de la tecnología, los avances de la cibernética, hay cosas que hay que ajustar, pero en su generalidad, esa fue una ley muy bien concebida claro. y muy amplia. En sentido general, sí, claro, y además que tuvo un consenso, un amplio consenso también del parte país de los completo. actores. Claro. El país completo estuvo de acuerdo con eso. Sí, claro. Y que no es tan fácil modificar una ley de esa magnitud, porque esa es la protección social más importante. No, porque además, José Manuel, casi todos hablamos de la necesidad de modificar la ley. Ahora, ¿dónde está el tema? ¿En qué es lo que vamos a modificar? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a modificar? O sea, ese es el tema. Y eso es delicado. Eso es muy delicado, pero además está el tema de pensiones también, que es un tema muy delicado. O sea, yo le propuse el otro día, hablaba con un ex legislador, le decía, mira, yo creo aquí el sistema de riesgo laboral está sobrefinanciado. Sí, ahí sobra dinero. Entonces vamos a coger ese dinero que sobra, vamos a hacer un cálculo actuarial de lo que la institución va a necesitar para sus futuros compromisos, porque tampoco la vamos a desmantelar, a debilitar. O sea, claro. Ahí lo que sobre, vamos a pasárselo al Seguro Familiar de Salud. Al Seguro Familiar de Salud, y no tenemos que hacer cada rato lo que se está haciendo, lo que se ha hecho ya frecuente, que pasa dinero de un régimen a otro. Sí. O sea, ¿qué pasó con la pandemia y pasó después? Y ahora pasó después de la pandemia y pasó con el tema de SENASA. Sí. Entonces vamos a incorporarlo al Seguro Familiar de Salud, que no va a implicar un costo adicional para nadie, que va a beneficiar a la población. Eso lo paga 100% el empleador. Así es, exactamente. O sea, que no... No, y que lo paga ahora y lo va a seguir pagando y no va a tener un costo. Y yo creo que sería una forma también de financiar el sistema. Definitivamente que sí. Pero tú sabes que hay gente que no le gusta que le hablemos, muchos amigos nuestros, que le hablemos de ese tema. Así es, pero hay que hablar el tema, Chanel, de manera responsable. Y hay que hablar de los temas, Hay que hablar de los temas. Manuel, aquí se hizo un sistema de seguridad social y luego la gente se fue segregando. Mira, por ejemplo, en el tema de pensiones, uno tiene que, tú y yo tenemos que esperar 30 años para pensionarnos. Pero un legislador se pensiona a los 8, un presidente a los 4, un vicepresidente a los 4, un juez de la Suprema Corte de Justicia a las 7. Y con buenos sueldos. Pero 900,000 pesos una pensión de un presidente del Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral. Es decir, que cada grupo de poder, los médicos, porque no solamente eso, los maestros, han ido segregándose del sistema de pensiones, se han atrincherado con pensiones los militares, los policías, etcétera, y nosotros nos hemos quedado, que tú, en mi caso, que 40 años en el Estado, tengo una pensión de 60,000 pesos. No te alcanza para tu comer. Pero acá ni para como está para el costo nada. de la ¿Tú vida. te imaginas que fuera eso solamente los ingresos que uno tuviera? Sí. Entonces, Chanel, uno también se pregunta, y esto es algo que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo es posible? Y yo creo que eso es parte de la razón por la cual debe hacerse una actualización de la ley, no una modificación integral como pregonan algunos, una modificación. Porque yo pienso que los hacedores de leyes, que son los congresistas,
senadores y diputados, y los que aplican la ley, que son las altas cortes, Exacto, sí. no deben excluirse de la seguridad social. No, que claro tengan el seguro no, que ellos claro, quieran. claro, que tengan el seguro que Independiente. quieran, Estoy de claro. acuerdo en eso ahora. Claro que que paguen sí, seguridad claro. social como pagas tú y como pago Claro, yo. claro, Entonces, así mismo es. porque ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a la Claro, sociedad? y que tengan sus planes complementarios. Claro, y de lo que acuerdo, sea, todo lo que 100%, trae por 100%. problema. El 68% de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos. Gana menos de la canasta básica. O por lo Entonces, menos eso es lo que registran los empleadores. claro, sí, eso es lo que está, y eso es lo que llega a la tesorería de la claro, seguridad social. exacto, Entonces, claro. le estamos mandando un ejemplo distorsionado a esa gente. Claro. Yo creo que nosotros, Claro. o estos grandes congresistas y grandes cortes, deben predicar con el ejemplo. Así es. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que a la gente no le gusta eso. No, claro. Pero yo creo que si usted que hace la ley, usted tiene Pero que es dar el tampoco ejemplo. ético que tú hagas una ley para mí y una ley para los demás. Que tú tengas que esperar 30 años a pensionarte, por ejemplo, y que tengas que esperar 8 años a pensionarte en otro modelo. O sea, y ellos- con pensiones que son, ya tú sabes. ¿no? Y si tú tienes la suerte de haber sido legislador más de una vez o haber presidido una de las cámaras, es mucho mayor la mucho pensión que mayor, recibes. claro que sí. Entonces, eso es una Claro, cosa que hay que claro. revisarla. Sí, eso es un tema que hay que revisarlo. Y sincerizarnos como país, porque también nosotros hablamos mucho de distorsiones y eso, pero esas son distorsiones importantes. Muy importante. Muy importantes. Igual, Janel, que nosotros hemos planteado, la Constitución de la República establece que los dominicanos somos todos iguales. Igual, además, exacto. Entonces, ¿cómo es posible el régimen subsidiado son tan dominicanos como los que estamos en el régimen contributivo? Sí, claro que sí. Hay que buscar la forma Ajá. de ir incrementando esa cápita, régimen subsidiado, Claro. quizás abriendo la libre elección y que el Servicio Nacional de Salud dé un servicio eficiente y que tenga las herramientas necesarias para facturar los servicios que presta, medibles a esa afiliación y que con esos recursos se pueda ir incrementando Porque mira, poco a poco. así, déjame decirte, yo me atrevo a asegurar que este gobierno es el gobierno que más beneficios le ha dado al personal de salud, sobre todo a los médicos. Pero eso no ha cambiado nada el modelo. En absoluto. En absoluto. Eso no ha resuelto nada del problema de la población. Exacto, en absoluto. A veces funciona más como un soborno que como mejorar. Sí, porque lamentablemente uno tiene que decirlo, eso calla muchas voces, etcétera, pero es un tema también que tenemos pendiente, de cómo mejorar el servicio público, porque no es que el público sea mal y el privado, porque tú tienes muchísimas clínicas privadas que tienen peor servicio que hospitales, tú lo sabes. Y hay hospitales muy buenos, y hay Plaza de la Salud, claro, el hospital Juan Bosch de La Vega, Juan Bosch, La Vega, Marcelino Vélez Santana, el hospital Hugo Mendoza. Excelentes hospitales, excelentes prestadores de servicios. Hospitales Secanot. Claro, exactamente. Tú tienes muchísimos hospitales, pero tú tienes, no, yo te voy a decir algo, y en muchas provincias hay hospitales que están ahora mismo equipados, que tienen alguna capacidad resolutiva. En municipios pequeños también, pero el mecanismo de financiamiento también distorsiona todo, porque es que tú no tienes incentivos para producir. Si tú sabes que tú recibís lo mismo todos los meses, o sea, tú no tienes... Muchas veces si te tocan 4 horas, va 2. Claro, exacto. Entonces, y nadie mide lo que yo no tú sé haces. si yo creo que se han quitado los incentivos, porque antes se daban incentivos de lo que un hospital cobraba por las ARS, se le daba un incentivo a los médicos. Eso hacía que el médico se preocupara por atender a esa población, etc. Y cumplir los horarios. Claro, los horarios, exactamente. Ahora mismo no creo que esté pasando eso. O sea, que todo esto merece como una reflexión. A mí me preocupa mucho que se esté hablando de una modificación de la ley. Mira, mi experiencia, José Manuel y amigos televidentes, es que los gobiernos se acaban en el segundo año de un gobierno de 8 años, se acaba en agosto. Cuando se llega a agosto, ya el gobierno se acabó. Se acabó, quiero significar que ya los proyectos importantes desde el punto de vista estructural no son tan fáciles de montarlo. Segundo, la gente está ya detrás de candidatos, etcétera. O sea, ya está en política otra vez. Tercero, la gente se vuelve más susceptible, entonces cualquier cambio, la oposición lo va a usar a su favor. Si es un cambio negativo, aparentemente lo va a usar a su favor. Es decir, no hay esa reflexión que tú tienes al inicio de un gobierno. Que no sé si tú recuerdas, José Manuel, que al principio hubo un intento en el CES de reformar la ley de seguridad social. Asistimos a varias, nunca supimos qué pasó con
con eso que se... Trabajamos mucho, pero no se logró nada. Con esos consensos y esos disensos, nunca supimos qué pasó ahí. Y sin embargo, no volvemos ahora entonces a un proyecto de ley que hay uno en el Congreso. No sé si tú sabes, que tú te recuerdas. Hay varios. Hay varios en el Sí, Congreso. hay una comisión bicameral. Claro, hay varios en el Congreso. Inclusive uno que fue aprobado en primera lectura una vez. Ahora se dice que va a haber uno que ha sido elaborado por las dos superintendencias. O sea, vamos a ver qué pasa. Y la Cámara de Diputados, en boca de su presidente, el diputado Pacheco, Sí. dice que ellos están esperando que el Poder Ejecutivo envíe ese proyecto de ley. Y yo le quiero hacer un llamado a los diputados de todos los partidos. Este es un tema eminentemente técnico, con implicaciones políticas, pero tiene Y sociales. Claro. Pero tiene un diseño técnico que no es tan fácil. Porque, como yo te he dicho, o sea, yo quisiera que se aprobara, que todo se pudiese cubrir con la seguridad social. ¿Tú no quieres eso también? 100%. O eso también, ahora eso tiene un costo. Eso requiere recursos. Eso requiere recursos, naturalmente. O sea, es como te digo a ti, yo vi un diputado otro día diciendo, si yo voy a prometer una ley que para llevar a 20,000 pesos los medicamentos. Los gastos ambulatorios. Igual pasó con una ley que un querido diputado, un estimado diputado llevó sobre salud mental. Excelente. Ahora, eso tiene un costo. ¿De dónde va a salir ese costo? O sea, eso no es una cuestión solamente de yo hacer manuales y hacer diseño de política. Sí, que la frecuencia de uso que tiene esos medicamentos y que tienen esas los patologías. Medicamentos. La unidad de intervención en crisis, que fue una creación de la doctora Teresa Guzmán siendo ministra de Salud, que son excelentes. Ahora vi que el servicio ha anunciado que va a seguir ampliándola en otras comunidades, porque se había detenido ese proceso durante estos 4 o 5 años. Porque ya esos grandes hospitales, la gente dice, cerraron el 28. Pero no es que cerraron el 28, es que ya ese modelo está agotado porque se demostró que se vulneran los recursos, los derechos humanos. La gente, tú llevas un paciente ahí para que te lo cuiden. Pero, José Manuel, yo te voy a decir algo. Aquí tenemos hospitales que la gente, familiares que llevan pacientes los viernes y lo pasan a buscar el lunes. Eso es increíble. Así pasa en los hospitales. Sí, lamentablemente. En los hospitales pasa eso, o sea, y todo eso tiene costo, todo eso tiene costo. Y un costo muy alto. Y costo alto, porque la salud tiene un costo altísimo. Entonces, fíjate también, Chanel, yo te mencionaba la resolución 624-02, porque es una resolución muy amplia. Sí, ahí claro. se logró incrementar la consulta ambulatoria a los especialistas, 250 pesos, pero no le bajaron 50 pesos al copago a los más vulnerables, que son los que van donde los médicos, ¿tú entiendes? Y que más acuden, porque la forma como viven y dónde viven, pues lleva a que se enferme más. Lo que pasa también, José Manuel, yo tengo mi tesis de que, y hasta cierta culpabilidad, que aquí cometimos un pecado original, que fue con los mecanismos de pagos. Nosotros, cuando digo nosotros, el sistema, las ARS en sentido general, implementamos un mecanismo de pago que incentivaban la demanda. Sí. No hay que incentivar la demanda. Claro, no, claro, que tú incentivas la demanda. Es al revés. O sea, ese pecado original funciona al revés a lo que necesita la gente. Exacto, claro. Tú ves, o sea, porque tú sabes, si tú eres médico, tú sabes que mientras más tú prescribas y veas a una persona, más dinero recibe, pues tú tienes esa tendencia. Claro. Y eso no es aquí, eso está estudiado en economía de la salud. Eso no es una cuestión, por eso hay otro mecanismo de pago, está la cápita, por ejemplo, sobre todo para el nivel de atención, que yo vi con el tema de Senasa que fue satanizado, pero no, la cápita es el pago per cápita es un pago lícito y es un pago que logra su objetivo. Claro. Tú lo que tienes que asociar los indicadores. Definitivamente. Yo te voy a pagar una cápita para esta población, ahora yo quiero que tú me controles los pacientes las mujeres embarazadas, lo que decíamos anteriormente, que el 70 al 80% de la población infantil tenga su esquema de vacuna, todo ese tipo de cosas. O sea, tú pones indicadores. Los programas de PIP. Exacto, los programas de PIP, exactamente. Que realmente entonces, nosotros hemos cometido ese pecado con
con los mecanismos de Nosotros pago. tenemos un subsidio a la oferta del servicio en vez de tener un subsidio a la demanda que tienen los afiliados. Estamos en un proceso Sí, al revés. claro, Tú como exacto, economista claro. conoces muy bien Así es, esa así es, terminología. exacto. Pero Seguimos esa es una subsidiando cosa la que hay oferta, que, claro. de las pequeñas cosas que tienen un gran costo que hay que cambiar. Claro. Lo que pasa es que casi no se entiende eso. En los tomadores de decisiones no lo entienden entiendo, no lo entiendo. esos Por eso es temas. que, como bien tú señalas, esto es un tema muy técnico. Así es. A los señores diputados Así es. y senadores, esto es una cosa que hay que tratarla con pinza y con Claro, profesionales y que no se experimentados. puede solayar, no es un tema que podamos resolver en 2 o 3 días. O sea, Es un proceso. fíjate cuánto tiempo duró el proceso de la ley 8701. Sí, fueron décadas Y estudiando. luego de aplicada, luego de promulgada, tuvimos un tiempo para que fuera aplicada. Sí, sí. O sea, por supuesto, ya hemos avanzado muchísimo y ya tenemos muchas dudas despejadas, pero no es un tema para soslayarlo. Y tenemos dudas despejadas, como bien tú señalas, y también tenemos data. Porque Igual, ya, tenemos data. sí, tenemos data. Yo recuerdo que podemos aquella procesar. vez la única data que teníamos, ¿sabes cuál era? La de SEGMA. Imagínate Yo recuerdo que era el SEGMA, que era como un seguro que teníamos que tenía una cantidad importante de afiliados. Sí, por lo más. Y eso, pero que no, que esa data no se correspondía con la data general del país, porque son un grupo poblacional diferente, son maestros y maestras que no representan la totalidad de la población en términos de edad, de sexo, etcétera. Sí, O eso sea, es verdad, es muy limitado. pero no había información. No había No nada. había información. Pues ya tenemos por lo menos 19 años O sea, de está data. acumulando de datos. Y la CISARRIL tiene muy buena data. Sí, también, que igual, debemos para tomar procesarla. decisiones. Y con los avances de la tecnología, pues podemos procesarla en poco tiempo. Así mismo es. Así es. Chanel, hemos llegado al final de nuestro espacio. Yo quiero reiterarte nuestra gratitud por tu presencia gracias, aquí Manuel. y decirte que este espacio siempre está abierto Muchísimas para ti. gracias, yo lo sé. Así es Muchísimas que gracias. siempre- Igual, a la orden siempre. Bien, muchísimas gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.